Doctor Carlos, ya Sí, estamos al aire. bueno, pues vamos a comenzar el evento del día de hoy. Los derechos humanos de los migrantes deben ser respetados. Les damos un saludo a todos los que están siguiendo la transmisión. Los saluda muy afectuosamente Carlos Figueroa Ibarra, secretario nacional de Derechos Humanos de Morena. Y bueno, pues vamos a empezar el programa. Hemos tenido algunos problemas técnicos, estamos iniciando apenas. Y pues este día contamos con dos invitados muy importantes. Uno es el padre Alejandro Solalinde, a quien ya lo vemos en pantalla y le damos una calurosa bienvenida. Y también se encuentra la doctora Blanca Cordero con nosotros. Quiero empezar diciendo que este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo hecho por algunas de las secretarías de derechos humanos de Morena, empezando por la Secretaría Nacional de Derechos A Humanos ver, ¿qué que pasa? encabezo yo, y también por el secretario de la Ciudad de México de Derechos Humanos, el doctor Manuel González Villalobos. Se agregan a este esfuerzo la secretaria de Derechos Humanos de Guerrero, Bernarda Leovigilda Chávez, la secretaria de Derechos Humanos de Hidalgo, Irma Hernández, el secretario de Derechos Humanos de Chiapas, Enrique Hernández, y el secretario de Derechos Humanos de Veracruz, Alejandro Moreno. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que está haciendo mucho ruido en el momento actual en México e internacionalmente. Tiene que ver con la situación de la estampida migratoria que viene del sur y del Caribe y que se ha vuelto un problema, pues yo diría bastante complicado para el gobierno de la 4T. En este momento, las noticias en estos días han indicado que llegaron a estar aproximadamente 12,000 migrantes haitianos en la frontera norte. Hay un tránsito que ha probado ser incontenible, sobre todo de los migrantes haitianos, pero esto se agrega a los cientos de miles de migrantes que vienen sobre todo del Triángulo Norte Centroamérica y que pues tienen que pasar por nuestro país porque nuestro país es la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, que es el destino predilecto de los migrantes. Este es el problema que estamos planteando. Quiero decirles que yo he tenido muchas comunicaciones de parte de amigos, colegas de Centroamérica, que además también ven con mucha molestia pues la labor de contención que ha hecho el gobierno de México con respecto a los migrantes. Como soy de origen guatemalteco, tengo muchos contactos en Centroamérica y gente progresista, gente que simpatiza con el gobierno de la 4T, mira, pues está viendo con malestar todo lo que está sucediendo. Las imágenes que han corrido en el determinado momento de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, conteniendo en alguna ocasión violentamente incluso, pues no son favorables para la imagen de este gobierno, que es un gobierno que se ha esforzado por lo demás, por la preservación de los derechos humanos. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega, el secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Manuel González Villalobos, que nos va a hacer el favor de presentar a los dos expositores. Bueno, estamos haciendo este programa y nos parece muy importante la presencia de dos personas muy comprometidas y estudiosos y además que son en realidad defensores de los derechos humanos desde hace años. Nosotros tenemos el gusto de conocer al padre Alejandro Solalinde, que nos dio en alguna ocasión una conferencia allá en Avenida Universidad por parte del comité de Morena, pero eso fue antes de que entrara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que pues todo el mundo conoce la lucha tan esmerada
tan cotidiana, tan comprometida del padre, y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Yo creo que es un compañero con un reconocimiento nacional, con un reconocimiento sobre los derechos humanos, y últimamente pues ha estado en la defensa de los migrantes. Esto lo queremos resaltar por su compromiso ético, su compromiso moral. Le damos las gracias al padre Solalinde por estar con nosotros. Maestra, ahora yo quisiera presentar a la maestra Blanca Cordero Díaz, que es una destacada maestra, profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, allí ella es catedrática del área de las ciencias sociales y doctora precisamente en sociología, con tema a la cual se dedica ahora a migración internacional. Y hemos leído algunas de sus ponencias y algunas de sus participaciones y nos parecieron muy brillantes, y además, bueno, contamos con la recomendación que nos hace Carlos Figueroa por su conocimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial, pero en este caso la pregunta y el análisis que queremos hacer es el más comprometido que tenemos en este momento a nivel de Centroamérica, México, Estados Unidos, con la cantidad de solicitantes o con la cantidad de jóvenes y familias que quieren internarse en los Estados Unidos y primero pasan por México. Sabemos que usted tiene un currículum muy amplio y por eso le estamos invitando, y qué bueno que está con nosotros, maestra Blanca. Nos da mucho gusto que nos apoye y que nos pueda exponer sus puntos de vista de lo que está sucediendo y cómo se podría resolver. Pues empezamos, yo creo, Carlos, ¿no? Gracias. Sí, bueno, vamos a darle al padre Solalinde 5 minutos, luego a la doctora otros 5 minutos, y así nos vamos a ir alternando con las preguntas que puedan surgir, que van a venir del auditorio. Padre Alejandro Solalinde, pues nos da muchísimo gusto, como le da muchísimo gusto a la audiencia de este programa tenerlo con usted. Es usted un símbolo. Sé que usted es muy modesto y no le gusta que le digan estas cosas, pero bueno, es una figura muy representativa de los derechos de los migrantes por su lucha. Bienvenido, padre, y lo escuchamos. Pues muy buenas tardes a mis compañeros de la mesa. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. El momento que vivimos es un momento tan importante, tan trascendente, como ustedes no se pueden imaginar. A nivel global, pero a nivel de México también. Asistimos a un cambio real, llámese primera, segunda, tercera, cuarta transformación, no importa el número, es una gran transformación, un paso decisivo hacia la democracia. Pero esto no checa y no va de acuerdo en el campo migratorio. Todo lo que está haciendo nuestro presidente, todo el esfuerzo que hace por hermanarnos, una actitud de hermanamiento hacia América Latina, sobre todo a los hermanos de Centroamérica y a todos, ¿no? No corresponde con la actitud que está, con el trabajo que está haciendo Migración. No solo el Instituto Nacional de Migración, hay que ser honestos. No hay política migratoria, hay acciones migratorias reactivas. Según sea la presión de Estados Unidos, de Donald Trump, ahora de Kamala Harris, va a ser la actitud. Pero la verdad es que tenemos un instituto que es menos corrupto gracias a la militarización, porque de los 32 delegados que hay en la República Mexicana, solamente 8, tengo entendido, son civiles. Todos los demás son
o generales retirados de La Serena, o son contraalmirantes de la Marina. Pero en todo caso, aunque son personas de buena voluntad, son personas que no tienen el perfil para tratar a los migrantes, y también ellos no pueden, no conocen migración. Alguno de ellos, el que nos está dando muchos problemas de dolores de cabeza, el general Barragán, en Nuevo León, tiene 2 meses de haber llegado, 2 meses y 15 días, más o menos, 2 meses y medio, y no conoce migración, y así están los demás. Entonces, cometen muchos errores, atropellos a los derechos de las personas, y entonces están haciendo algo horrible. Lo que hace Alejandro Tagle en trámites, lo destruye Antonio Molina de, eh, de control y verificación, o también el doctor Héctor Martínez Castuera, de oficinas de representación. Así de fácil. Imagínense, Alejandro Tagle emite documentos como la visa humanitaria, como un oficio de salida, o la Comar con el refugio. Pues entonces, entre los tres, entre el delegado, entiéndase, de las Fuerzas Armadas, y la oficina de representación, pero también el de control y verificación, arruinan todo, porque les quitan las visas, les quitan los pasaportes. Ahorita acaban de llegar un grupo de venezolanos y les quitaron el pasaporte y los dejaron sin identidad. Este es un delito internacional. Ya le pregunté a Héctor Castuera que por favor regresara, y me dijeron, sí se los damos, que vayan por ellos. ¿Cómo van a ir de aquí de Albergue Hermanos en el Camino a Tapachula? ¿Quién va a querer regresar sabiendo cómo les fue? Entonces, estamos mal, el presidente debe tomar cartas en el asunto. El comisionado tiene un perfil de seguridad, qué bueno, de seguridad nacional, está cumpliendo, está reduciendo la corrupción, pero no están acompañando y respondiendo con un sentido humano a los migrantes. Entonces se están cometiendo muchos atropellos, muchas arbitrariedades y muchas también violaciones a los derechos humanos de esto. Muchas gracias, padre. Le damos la palabra a la doctora Blanca Cordero. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco al doctor Carlos Figueroa y a todo el equipo, al doctor Manuel González y la Red de Derechos Humanos de Morena, la invitación, y un saludo al doctor, al padre Solalinde, perdón, es la costumbre del medio académico. También soy doctor. Bien, pues voy a tratar en 5 minutos de sintetizar mi postura. Yo concuerdo con el padre Solalinde en que es de suma importancia que se tomen cartas en el asunto, que estamos en una situación de emergencia humanitaria, tal como lo hemos estado con el COVID-19, que profundiza las violaciones a los derechos humanos y la situación de precariedad, vulnerabilidad, hacinamiento de las poblaciones en movilidad por nuestro país. Bien, la crisis humanitaria de los migrantes que vivimos en México la vivimos en 3 sentidos. Una, como un país de tránsito, que recibe, como ya mencionaba el doctor Carlos Figueroa, un importante flujo de centroamericanos, fundamentalmente en los últimos 5 años de Honduras, pero también que recibe constantemente flujos extracontinentales, como los que hoy recibimos de haitianos, que muchos de ellos vienen de América del Sur, que han pasado por Brasil, por Chile, por Panamá, que cruzan varios países y se encuentran en nuestro país la última frontera para llegar a Estados Unidos. Entonces decía yo, por un lado, México como país de tránsito, pero también ahora como país receptor,
desde la administración de Donald Trump y lo que se implementó eufemísticamente como el protocolo de protección al migrante, o el Remain in Mexico, o Quédate en México, eufemísticamente, porque más allá de proteger a los migrantes, lo que hizo fue dejarlos en estas situaciones de hacinamiento y desprotección en México mientras esperaban sus solicitudes de asilo. Con la llegada de los haitianos en este último mes, solo estamos viendo una faceta, una cara de esta crisis humanitaria que ya lleva varios años en México, no es privativo de la 4T. Sin embargo, con la 4T hemos visto mucho más claramente una cooperación abierta para la contención militar de los flujos irregularizados de población en movimiento, y hemos visto a la Guardia Nacional desde las caravanas de 2018 contener con el uso de la fuerza a la población migrante, y hoy tenemos a los haitianos, cubanos, venezolanos, centroamericanos, africanos, hacinados y enjaulados en la ciudad de Tapachula. El presidente López Obrador declaró que están conteniendo los flujos de población migrante en Tapachula para protegerlos de las arbitrariedades y la violencia informal, paramilitar y violaciones a los derechos que habitual históricamente, por lo menos durante las últimas 2 décadas, han sufrido los caminantes, los migrantes en nuestro territorio. Sin embargo, ahora lo que está sucediendo es que se están concentrando las violaciones a los derechos humanos de distinto tipo en ciudades como Tapachula, Monterrey, ahora Ciudad Acuña y por supuesto Tijuana, en donde los migrantes se concentran y donde no hay atención sanitaria adecuada, donde no hay información suficiente sobre las posibilidades legales que tienen en nuestro país. Y decía yo, por un lado, como país de tránsito, pero por otro lado, muchos de estos migrantes se están quedando y México necesita tener una política de acogida urgente para estos flujos de personas que se están quedando, sea porque México está actuando como frontera de facto de Estados Unidos obligadamente, o sea porque los propios migrantes, como estrategia y como producto de la disuasión, de la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos por parte de aquel país, pues se quedan acá a trabajar y a vivir, pero en un limbo jurídico que los hace vivir en algo que una colega llama los bolsones de desechabilidad, es decir, territorios socioespaciales en donde no hay derechos, donde hay niños con hambre, personas sin higiene, sin atención médica, y todo esto agravado por el COVID-19. Muchas gracias al padre y a la doctora su intervención, y pues que hayan sido tan precisos, tan digamos importantes sus intervenciones en 5 minutos. Yo tengo voy a hacer yo en esta ocasión la pregunta, después va a ser mi compañero Manolo el que les va a hacer la pregunta para el otro segmento. La pregunta que yo les haría a ambos es la siguiente. Creo que el gobierno de la 4T permite pensar que todo lo que está sucediendo acá no es una política, digamos, deliberadamente dirigida en contra de los migrantes, como podría esperarse de un gobierno neoliberal. Advierto en lo que el padre Solalinde dijo, que hay una especie de descoordinación de los distintos niveles de las autoridades migratorias, ¿no? Y en lo que dijo la doctora Blanca Cordero es que existe una presión de los Estados Unidos para convertir
a México en una suerte de quinta frontera. En la opinión de ustedes, ¿qué es lo que se podría hacer para resolver este problema que es muy difícil y muy complejo? Por una parte, digamos que México podría dejar transitar libremente a los migrantes del Caribe y de Centroamérica por el territorio, pero irían a estrellarse a la frontera norte, donde hay una política férrea de parte de los Estados Unidos para poder contenerlos. Luego, la otra pregunta es que pues, se ha dicho que en esta política de contención que se está observando, se piensa que el gobierno mexicano estaría respondiendo a una presión o a un dictado, peor aún, a un dictado del gobierno de los Estados Unidos. Esto lo dijo Lorenzo Meyer y ameritó una respuesta muy cariñosa de parte del presidente en la rueda de prensa mañanera, diciendo que al gobierno no lo presionaba nadie. 5 minutos, me gustaría escuchar su opinión sobre estos temas. Le damos la palabra al padre Alejandro Solalinde y después a la doctora Blanca Cordero. Advierto que se congeló la imagen del padre Solalinde. Bueno, comienza la doctora Blanca Cordero entonces. Y gracias, creo que el doctor padre, el padre Solalinde, yo insisto en que es doctor, tuvo problemas de conexión porque no está en la pantalla. Bueno, es una pregunta muy difícil, Carlos, pero yo creo que lo que el gobierno mexicano tiene que hacer, como decía yo, es tomar esta crisis humanitaria como un asunto de primer nivel en el gobierno, es decir, con una atención tal como el presidente ha dicho que le da, y hemos visto que le ha dado al tema de seguridad, donde coordina varios niveles de gobierno y de instituciones. Del mismo modo tendría que tratar la crisis humanitaria que vivimos, con estas oleadas cada vez más crecientes de población móvil en nuestro país. Y en segundo lugar, necesita crear urgentemente una política migratoria real de acogida, de hospitalidad, que se avenga al discurso de derechos humanos, porque ahora lo que pasa es que hay un discurso de protección y de lo que llaman movilidad ordenada y segura, cuando en los hechos lo que sucede es que están violando todas las convenciones y todas las leyes de derechos humanos internacionales. Hay solo de enero a la fecha, hay más de 1,000 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por uso de la fuerza a población migrante. Y me parece que un país democrático no puede permitirse dejar a la deriva la incertidumbre jurídica y la indefensión a estas poblaciones. Eso tiene un nivel. El otro nivel es el que me parece que el gobierno de México ha tomado. He visto las últimas declaraciones del presidente mexicano en donde dice que está mandándole mensajes al presidente de Estados Unidos de que cumpla con los acuerdos de inversión para el desarrollo de la región. Y yo creo que esa inversión, más que desarrollo en el sentido de contener ahora en trabajos precarios a los migrantes, debe de utilizarse en la procuración de justicia, aveniéndose y observando los derechos de asilo, el derecho a la certidumbre jurídica, el derecho a la sanidad y todo lo que marcan las convenciones internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Bueno, quisiera preguntarle a los técnicos del programa, Alfonso y a Leonardo, si el padre está en vías de comunicarse. Dice que aún no regresa.
Aún no regresa. ¿Está en dónde dice eso? No lo En veo el yo. chat, en el Ah, en chat. el chat. En el chat. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, Bueno, no Doctor sé, Manuel González, ahora se fue el doctor Figueroa. es que estamos estrenando una plataforma que no es una plataforma convencional y nos costó mucho trabajo cuando el COVID comenzar con el Zoom y que nuestros compañeros también de Morena pudieran conectarse y aprender a manejar el Zoom. Y estaban muy acostumbrados a esa forma. Ahora con esta nueva plataforma les está costando un poco de trabajo poderse conectar. Qué Ya bueno que regresó está el ya el padre. padre Pues ya, Solalinde, pero ya, seguramente que no ya estamos. escuchó. Mil disculpas, es que tuvimos problema de señal, pero ya estoy con ustedes, disculpen. Padre, no sé si escuchó las preguntas que hizo el doctor Figueroa. Escuché la primera nada más. Bueno, pues si con la primera puede respondernos un poquito sobre la situación que se está viviendo en concreto, la política que se está realizando por parte del gobierno mexicano, si es que se llama una política completa o es una política incompleta, si está No es una realmente, política pública. entonces, No es una política pública. Podemos decir que son acciones aisladas. Y yo quiero explicar esto. Orgánicamente, el Instituto Nacional de Migración pertenece a la SEGOV, en concreto a la subsecretaría de la SEGOV. Pero desde aquel 7 de junio de 2019, cuando vienen las presiones arancelarias de Donald Trump, el presidente decide, ¿verdad?, no arriesgarse y entonces saca la acción migratoria y el INM, lo saca de la SEGOV y se lo entrega a Marcelo Ebrard, que tampoco sabe casi nada de migración. Todos son nuevos. Y entonces se les hace fácil poner a Francisco Garduño Yáñez, quien es un amigo del presidente, persona honesta, persona leal, que tiene un doctorado en derechos humanos, pero que tampoco sabe gran cosa de migración. Y entonces empiezan los errores, empiezan ese balanceo entre ceder a las presiones norteamericanas, como siempre ha sido hacia México, y en esto no podemos decir que se haya arguido o defendido la soberanía, pero tampoco se declara completamente creativa como para, por ejemplo, para definir un trato dentro de México para los migrantes. Por ejemplo, si se dice no puedes ir allá, te voy a hacer tu corralito. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita migración? Te voy a meter en un corral, ahí en el sureste, y de ahí no vas a salir, te voy a tener ahí, porque no puedes ir al norte. Y si vas al norte, yo te regreso otra vez a tu corralito. Y yo creo que no se trata de eso, se trata, en primero, de estar en sintonía con el presidente, a la altura de este estadista. Dos, estar a la altura de la CELAC. No podemos tratar con la punta del pie a quienes son socios en la CELAC y que tienen un asiento muy respetable. Y lo mismo ahí, no importa si un país es más rico, es pobre, es poderoso o es débil, pero todos somos iguales. Y el presidente ha mandado ese mensaje. El INM no ha estado a la altura de ninguna manera, ¿verdad?, en esto. ¿Por qué? Porque son personas, la mayor parte de ellas, personas antiguas, personas viejas en el sentido burocrático, que ya tienen muchos años ahí, ya se han caído en burnout, no tienen sensibilidad, son muy cuadrados para cumplir las cosas, y un ejemplo de ellos es el operativo que hicieron hace menos de un mes, ¿verdad?,
al hacer un operativo en 50 puntos de la República Mexicana. Y echaron un montón el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, estas dos direcciones que les digo, que es control y verificación, ¿verdad? De Antonio Molina, pero también la oficina de representación, que es la que manda a los 32 delegados militarizados de migración. Entonces le echaron un montón y el resultado ¿cuál fue? Que no respetaron las visas humanitarias, los documentos y entonces cometieron errores como este. Habíamos construido un otorgamiento de visas para personas que iban a trabajar en migración, dos familias. Llegan allá, ya su destino, ya lo esperaba la familia, lo esperaban las personas que les iban a dar el trabajo, y los detienen con engaño, les quitan las visas y los mandan al aeropuerto y los deportan. ¿Cómo es posible? Lo que hizo una oficina, las otras dos echaron a perder. Entonces, ¿qué pasó? Y estaban en Tapachula. Yo no iba a dejar que ellos estuvieran en la cárcel. Entonces buscamos personas que les brindaran hospedaje. Estuvimos pagando la alimentación de ellos todo el tiempo porque no íbamos a dejar que se murieran de hambre ahí. Y entonces, mientras a migración no le importó nada y dijo, pues vengan por sus visas, no, regrésenlas ustedes, porque ustedes se las quitaron, se las mandaron a Tapachula. Y luego les dijimos, dijeron, vayan al albergue del Padre Solalinde, ahí les vamos a ayudar y que se vayan en camión, les vamos a pagar el autobús. No, le dije, ustedes se los llevaron, se los trajeron en avión, ahora los regresan en avión. Y no crean que eso es de buena voluntad, todo eso lo hice mediante la Contraloría, porque de ellos no tenían voluntad de hacerlo. Entonces, ya al último dijeron, ¿tienen pasaportes? Y le dije, ¿ustedes les pidieron pasaportes para deportarlos? ¿Verdad que no? Entonces tráiganlos como puedan. Y no pudieron hacer un vuelo comercial, no sé en qué vuelo lo hicieron, pero los llevaron otra vez a Monterrey, les entregaron sus visas. A las personas que en la Central Gemenera del Norte les habían quitado sus visas y les hicieron perder su trabajo, mediante la Contraloría les tuvieron que devolver su dinero, sus visas, y fueron a su destino. Entonces, hay una situación bastante anómala porque orgánicamente no se puede ubicar al INM. Entonces, se puede ubicar fácticamente, se ubica en el campo de Relaciones Exteriores y del INM, Inmigración. Pero, pues ya digo, ninguno de ellos ha sido capaz de hacer políticas públicas. Y vino a agravar esto las reformas que hicieron a la ley migratoria para protección de niños, niñas y adolescentes, que dicen que no pueden llevarlos a estaciones migratorias, pero el DIF tampoco tiene establecimientos para eso, y entonces nos los mandan a nosotros. Yo no digo nada, yo encantado que lo manden, hermanos en el camino, los que quieran, pero sucede que ¿para qué los traen? Si luchamos por su documentación, cuando les dan sus visas para ir a trabajar, los detienen a medio camino, los atracan, les quitan la visa y los deportan. Eso no se vale. Entonces yo estoy cerrando ahora el espacio de hermanos en el camino porque no tengo ninguna garantía que ellos vayan a respetar su propia documentación. Y yo creo que sería muy bueno que el Senado tomara un punto de acuerdo y llamara al comisionado a comparecer y le exigiera un punto de acuerdo para exigir que respete su propia documentación. A ese grado estamos. Pues no se oye al doctor Carlos Figueroa. Perdón. Creo que este programa es un concurso de ver quién es menos o más inhábil para poder manejar todo este programa. Bueno, miren, ha sido planteado por ambos ponentes pues la compleja problemática en la que está de por medio criterios encontrados en las instancias gubernamentales, presiones estadounidenses, y bueno, incluso, creo entender en lo que dijo la doctora Blanca Cordero, hasta insensibilidades que tienen que ver con el tema de derechos humanos. Ahora, hay un problema real, y yo se los planteo a los dos, a ver qué es lo que opinan ustedes. El problema real
es que tenemos un país como es Haití, que virtualmente es un estado fallido, ¿no? Los migrantes dicen, en mi país ni siquiera presidente Se hay, oye cuando muy lo hay mal. lo matan. ¿Ustedes oyen bien? Yo sí oigo bien. Sí, sí. Está muy entrecortado. Ah, bueno, ustedes sí, La ¿me oyen señal no está muy ahorita? bien. Yo oigo bien, no sé, la doctora Blanca. Escucho bien y escuché bien también al padre. Sí, se oye bien, Sí. padre, se oye bien lo que dice. Nosotros lo escuchamos Yo no bien. los estoy oyendo bien a los tres. Bueno, ¿Qué me pasa? entonces, Jorge, con- Jorge. Ay, Ahora sí yo los oigo no bien. oigo a Carlos. Se volvió a congelar A ver, la imagen. habla, Se volvió a Blanquita. cancelar. no, es que no estoy hablando. Yo creo que entonces es mi problema porque yo no los oigo Bueno, bien a los tres. entonces, bueno, el ¿Ustedes me problema oyen es bien que tenemos, a mí? Sí, a usted sí lo A escuchamos. ver, sí, sí. bueno, continúo. Para cerrar, tenemos un problema, 3 estados al sur de México, el Triángulo Norte, que van en camino a ser un estado fallido, con narcogobiernos, con una enorme violencia, con estados que son muy problemáticos, ya no digamos Haití. Entonces, hay una marea migratoria que es de grandes proporciones. El padre decía, no podemos hacer una política de crear un corralito en el sur. La solución sería entonces dejarlos transitar hacia el norte. Dejarlos transitar hacia el norte no implicaría hacer un corralito en el norte, puesto que hay una frontera ahí en la que los Estados Unidos están totalmente dispuestos a no dejarlos pasar. Esa es una pregunta, le doy la palabra al padre y luego a la doctora para que la responda. No ¿Padre? sé, creo que no escuchó el padre Alejandro Solalinde. No escuchó la Yo creo pregunta. que él no escuchó la pregunta, tal vez valga la No, es pena que ponérsela al del chat. no oigo claro. Hola, buenas noches. ¿Pero qué está Padre, pasando? si tiene algún problema Ay, con Dios la mío. transmisión o que Se no está oyendo escuche muy desde bien aquí y de en este repente ya momento, no. ¿nos escucha, padre? No, posiblemente sea su internet el que está teniendo Jorge, algún problema. Tal vez le Permítanos podían un momento. mandar la pregunta al chat o a un mensaje directo en lo que su transmisión se compone. Si es que se compone, ojalá que sí. Yo quisiera preguntar, pues, Bueno, una para parte. mientras puedes responder. No sé si puede responder la doctora mientras. ¿Qué tan grande, qué tan problemático es el problema migratorio? Si realmente está aumentando o es un problema que ya muchos años antes se había presentado, si es un problema que realmente se pueda negociar, qué cantidad de migrantes pudiéramos recibir en México o qué cantidad de migrantes reciben los Estados Unidos, porque creo yo que sí entran una buena cantidad y lo tienen como calculado cuántos pueden entrar, y cuando ya no tienen los cálculos de cuántos o quiénes, cierran. Yo no sé si está rebasado esa proporción de migración, porque bueno, Estados Unidos está hecho de migrantes más que otras naciones, quizás sea la nación que tenga más migrantes. Yo no sé, esa pregunta de si es realmente algo que está sucediendo como una cosa nueva o es una cosa ya histórica de 40, 50 años y que en la cual nosotros nos comprometieron, entiendo así, nos comprometieron a
tener una frontera, pero no sé si la migración que se está teniendo hacia México sea demasiado grande o sea... Fin del mensaje. Si está satisfecho con su mensaje, presione 1 para escuchar su mensaje. Yo no sé si la migración que se tiene es demasiado grande como para tener que tenerlos en condiciones antihigiénicas, insalubres, sin derechos en México, y no sé si sea demasiado grande para los Estados Unidos, realmente si es abrumador o no es abrumador, o simple y sencillamente es una política racista, digamos. Es una pregunta que le quisiera hacer, doctora Blanca. Sí, con mucho gusto. Son preguntas bien complicadas. Voy a tratar de responder por este lado. Con respecto a la pregunta de si realmente hay un aumento considerable de los flujos. Jorge, ayúdame. Bueno, es que mira, es por demás. Ahorita no se oye. Hay un aumento considerable no puedo oír nada. de flujos irregulares. Siempre y cuando los flujos irregulares no puedo oír. Son Mira, es por demás. Paralelos no solo a los éxodos o a las condiciones de salida, sino a las políticas de cierre, contención, disuasión de los países receptores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay leyes que criminalizan y endurecen las fronteras, entonces el flujo irregularizado automáticamente crece. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los salvadoreños, los guatemaltecos gozaron durante mucho tiempo, igual que los cubanos, de ciertas políticas de asilo de Estados Unidos que les permitían migrar a ciertos sectores en general por las condiciones políticas de sus países. A partir de los años 90 hay un cambio geopolítico, económico con el neoliberalismo que hace que la migración política de Centroamérica se convierta en una migración económica. Es difícil sintetizar, pero por el despojo y por la reestructuración neoliberal que hace que todos nuestros países se conviertan en países dependientes de las remesas. Es un problema geoeconómico político muy importante. Al mismo tiempo que se firman los tratados de libre comercio e integración de Estados Unidos con nosotros, Canadá, y luego varios tratados con Centroamérica, lo que se hace es dejar a la deriva una mano de obra precaria, antes rural mayormente, o inmigrantes urbanos domésticos en esos países que no tienen condiciones de insertarse a mercados laborales porque las economías están transnacionalizadas. Y digamos, tendríamos que remitirnos a un análisis de desigualdad económico-política entre el país receptor, que es Estados Unidos, y estos países, entre comillas, expulsores de migrantes. A eso añadimos cambio climático, añadimos violencia social, que por lo demás también es consustancial a la historia política de estos países, pero también es consustancial al despojo de estos territorios, a la proletarización y precarización de sus poblaciones en todo este terreno. Si me quiere decir que es más de lo que ya se iba, sí, ha habido como picos. Ahorita estamos en un momento como de oleadas, pero es mucho más espectacular porque las fronteras están cerradas, entonces están quedando varados. Y lo que estamos viendo es el producto del cierre de la frontera. Y aquí tendríamos que hablar de xenofobia, pero también de aporofobia. Aporofobia, que quiere decir
miedo a los pobres, porque también hay una selectividad en las políticas migratorias. Lo que no se quiere son pobres que atender, lo que no se quiere son población vulnerable. Lo que se quiere es filtrar la fuerza de trabajo productiva, dejar, como usted bien lo decía, doctor Manuel González, hay una mano de obra que sí ingresa, que sí, la frontera es porosa al final de cuentas. Entonces, en realidad lo que sucede es que las fronteras se abren y se cierran de acuerdo a ciclos de crisis económicas, de demanda de mano de obra. Y el sueño capitalista de Estados Unidos y todos los países desarrollados es tener una mano de obra just in time. Ellos quieren la mano de obra que van necesitando. Entonces, el cierre de fronteras obedece a que cuando no están necesitando tanta mano de obra, cierran. Y además, bueno, había que tomar en cuenta factores de orden político como el asunto de la política nacionalista de Donald Trump y todo su modelo xenofóbico y racista de clase también, ¿no? Entonces, bueno, espero poder haber contestado. Es una pregunta compleja y es importante decir, si usted me dice, ¿es imposible? No. Y hay que tomar en cuenta, imposible recibir a estos migrantes, no. Lo que pasa es que van a disuadirlos, porque Estados Unidos y Canadá no se va a hacer responsable de la desigualdad y la dominación de clases globales que existen sobre nuestros territorios, sobre nuestros países. México, durante Calderón, concesionó más del 60% de nuestro territorio. Centroamérica está llena de mineras de Canadá, de China, de Estados Unidos. Tenemos solo trabajo precario y Estados Unidos no se hace responsable de esa interrelación de desigualdad, de su economía, de su poder sobre nuestra región. Y nos deja a nosotros administrar la población sobrante que no quiere, la que quiere desechar. Y nosotros estamos siendo cómplices al no formular posicionamientos fuertes con respecto a esto políticamente, internacionalmente, con respecto a la situación en que están quedando miles y miles de migrantes al ser rechazados por Estados Unidos y dejarlos en territorio mexicano. Pero entonces, podría pensarse, doctora Blanca Cordero, que una solución sería abrir las fronteras, porque este es un tema que no depende solamente de México. México puede abrir la frontera sur, pero Estados Unidos, dado lo que dijiste, del just in time, puede cerrarlas y abrirlas según su conveniencia. Y entonces el resultado podría ser una aglomeración de migrantes en el norte que estarían esperando que la puerta se abriera cuando fuera la conveniencia de los Estados Unidos. Este es un primer razonamiento. Sí, perdón. Sí, Carlos, de hecho eso que estás planteando ya existe. O sea, hay personas varadas 2 o 3 años esperando desde 2017, 2016, sus procesos de solicitud de asilo y protección a Estados Unidos acá en México, o gente que está quedando varada en el intento de cruzar. Eso ya existe. De hecho, eso ya está sucediendo, eso que estás diciendo. O sea, no depende solamente del gobierno mexicano. Es imposible ver la crisis humanitaria, exacto, no. El papel de México es, me parece a mí, el gobierno de México tiene 2 vertientes. Uno, a nivel de política internacional, en vez de hacerla del militar y el vigilante de los Estados Unidos en su territorio, hacer política a nivel internacional para que Estados Unidos cumpla con las convenciones de derechos humanos en términos de protección y asilo. Y en segundo lugar, tiene un reto interno, doméstico, que tiene que ver con generar políticas que den certidumbre jurídica al tránsito y de acogida. Creo que el intento de Obrador sobre este plan continental
sobre desarrollo económico, es un intento en ese sentido, pero me parece que, bueno, sucede como en el bloqueo a Cuba, ¿no? Cuba ha estado bloqueado por razones políticas muchos años y Estados Unidos se ha pasado por el arco del triunfo todas las convenciones de derechos humanos y cuando quiere se sale de cualquier organización y así como Trump desconoció que había cambio climático, pues desconoce que necesita abrir sus fronteras y generar políticas mucho más humanas y menos centradas en la militarización, el vigilantismo y la tortura. Padre Solalinde, ¿nos puede escuchar ahora? Sí, los escucho muy bien, sí. Muy bien, entonces, en el momento que usted salió, lo que estamos discutiendo es que el problema de la migración y este problema que está enfrentando el gobierno no es solamente un problema de Estados Unidos, de México, sino tiene que cuenta mucho la voluntad de los Estados Unidos de América para resolver conjuntamente el problema. La doctora Blanca estaba incluso diciendo que sí hay cosas que le corresponden a México resolver. Creo que en términos generales son los problemas que usted ha planteado en su intervención, que eso es algo que está en la potestad de México resolver, ¿no? Un problema de eficiencia, un problema de sensibilidad, pero está también el problema de que los que cierran las puertas finalmente son los Estados Unidos en el norte. Además, también uno puede ver que no hay mucha diligencia del gobierno de los Estados Unidos para poder atender el problema que el gobierno mexicano está planteando de crear planes de desarrollo en el Triángulo Norte como este de Sembrando Vida y Jóvenes Sembrando Futuro, que esto también la doctora se refirió en su intervención. Nos gustaría escuchar su opinión. Bueno, primero, yo no creo que la migración sea un problema. La migración no es un problema, es un movimiento natural de toda la existencia del ser humano. Se ha vuelto un desafío cuando el norte geopolítico, sobre todo en este caso Estados Unidos, ha afectado, ha dañado, ha intervenido el sur, las áreas de mayor expulsión de migrantes, ya sea en América Latina o en el Caribe, han sido también casualmente donde Estados Unidos ha metido su cuchara, ha metido su mano. No hay más que ver la historia de Centroamérica, que es los hermanos más próximos a nosotros, para saber que ellos han sido un factor de causa para la expulsión de migrantes. Y claro, a eso agréguenle huracanes, muchos eventos naturales que han afectado bastante la zona. Pero entonces, si se provoca un empobrecimiento, y hay que decirlo también, una violentización de la zona, como lo ha hecho Estados Unidos, entonces, claro que es más grande el flujo migratorio. ¿Por qué lo digo? Porque detrás de los maras no surgieron de generación espontánea. Nosotros sabemos que fueron fruto de un enfrentamiento de casi niños, jóvenes y niños en El Salvador, donde ahí está la presencia ineludible de Estados Unidos. Y después nadie, ni Estados Unidos, ni tampoco autoridades de El Salvador, se preocuparon por dar contención emocional a esos niños que ahora eran jóvenes. Y esos jóvenes que ahora iban a California, sobre todo a la calle 13, a la calle 18, ¿verdad? Y van a ocasionar muchos problemas al no ser recibidos por esas pandillas que había ahí. Y ellos venían preparados para la guerra y sabían matar. Pronto se convierten en un problema y Estados Unidos, lejos de hacer algo por ellos, en una confrontación que ella provocó, ¿verdad? Porque ella provocó, ahora los regresaba etiquetados como delincuentes. Y claro, pronto
esa misma producción de Mara se pasó hasta Europa y se han corrido a México, muchos lugares en donde están. Entonces, hoy nos ha enseñado la migración que si provoca uno cualquier parte del mundo, eso se vuelve como un boomerang. Así como Europa hizo con África, ¿verdad? Y también con Asia, ahora, así también con Estados Unidos, esa misma migración se vuelve como un boomerang. Pero lo curioso es que hay una fascinación por la metrópoli. Ciertamente, América Latina tendrá que ir cambiando. Yo visualizo, ojalá si hubiera otro presidente Andrés Manuel u otra mujer, porque a lo mejor toca género, para 2024. En Morena toca género y entonces mujer, no hombre. Yo digo, ojalá hubiera una persona con la visión del presidente Andrés Manuel. Entonces estaríamos avanzando hacia una regionalización de las soluciones. Se quitarían las visas, habría un Mercomún, pero de América Latina y el Caribe. Obviamente tendríamos a lo mejor hasta una moneda común, se quitarían las visas, solamente pasaportes, sí, para poder pasar de un país a otro, pero sin necesidad de visa. Todo eso hay que hacerlo. Es penoso, para mí se me hace ya algo anacrónico que México esté conteniendo a sus hermanos del Triángulo Norte, cuando que podría hacer algo más con ellos. Los programas del presidente Andrés Manuel son muy buenos, pero no todos les queda ese traje a la medida, porque no es un traje a la medida, son soluciones estándares, que a lo mejor no va a quedar en todos lados. Yo, por ejemplo, veo en Guatemala cómo aplicar un Sembrando Vidas, si todo Guatemala es un vergel. Guatemala está frondosísimo. Tal vez en otro país sí, pero ahí que está lleno de madera, que está lleno de vegetación por todos lados, pues difícilmente queda eso. Y entonces se necesita pensar creativamente algo que sea como un traje a la medida para nuestros hermanos. Pero entonces empecemos a tratarlos como si ellos ya fueran parte de una unidad latinoamericana y del Caribe, ¿sí? Ahí es donde falta la creatividad, ahí es donde no le ayudan las autoridades ni de relaciones exteriores, porque no han hecho algo así creativo, ni tampoco de migración. Yo creo que el presidente ha dado al clavo con decir que la solución está en generar oportunidades de estudio, trabajo, etcétera, en los lugares de origen, porque la verdad, los países de origen viven muy cómodos, viviendo de las remesas, como México también. En México hay otra diversidad de la economía, pero ahí prácticamente son, parásitos remesarios. Y además entonces se necesita, en verdad, atender esto regionalmente, hacer un tratamiento regional humano y un tratamiento justo, donde se avance en ese campo contra la desigualdad y que seamos creativos todos para empezar a hacer políticas públicas de acercamiento. Y yo digo, fíjense, más que trabajar el gobierno de la 4T en un confinamiento y en un detenimiento de los migrantes, ¿por qué no trabajan en un hermanamiento? Guatemala, por ejemplo, podríamos empezar con Guatemala, ya no dividir más el pueblo maya, quitar la visa, generar un documento común. Ya está avanzando México en un trato diferenciado con Guatemala, pero es pobre, todavía no es suficiente. No basta con una tarjetita de visitante regional, no basta. Hay que hacer más que eso, y es ahí donde yo digo que se necesita pensar en grande, como nuestro presidente. Ninguno deberá estar a la altura de él para pensar en grande. Y ahí es donde tenemos que ser creativos para generar ya desde ahora condiciones propias, sin pedirle permiso a Estados Unidos, convenciendo a nuestros hermanos migrantes que están aquí de que hay oportunidades para ellos y que mientras pues pueden esperar aquí, pero no pueden cruzarse de brazos, tienen que trabajar y tienen que estudiar y tienen que hacer la vida. Muchas gracias, padre Solalinde. Manolo, ¿pudieras tú hacer ya una última pregunta, porque Desde mí, ya estamos cerrando? Una preocupación, yo creo que a corto plazo, es la
pues la exigencia de que los que ya pasaron la frontera y los que están en territorio mexicano, pues sean suficientemente protegidos. Yo no sé cómo podríamos hacerlo. O sea, las estancias deben de ser, no sé, higiénicas, y qué tanto tiempo pueden estar o qué tanto tiempo les debemos de dar a los migrantes para que estén en el país, cuánto tiempo pueden estar sin buscar trabajo o cuánto tiempo los podemos proteger de manera humana para que tramiten o puedan pasar, y quién puede pasar primero. Este como desorden como que no está bien sistematizado. Entonces yo preguntaría, ¿qué requerimos? ¿Qué locales y qué condiciones y qué reglamentos para que hubiera una especie de paso democrático, obviamente reglamentado, que no sea anárquico, ¿no? Sino que, vamos, se hace cola para comprar las tortillas, se hace cola para entrar al cine. Entonces, bueno, hay solicitudes antiguas, hay nuevas solicitudes, y bueno, ¿quiénes deben de pasar primero? ¿Cómo deben de pasar primero? ¿Existen estos estatutos de alguna forma? ¿Existe este orden, doctora y padre? Le damos la palabra al padre, que sería ya una intervención final, y luego a la doctora Blanca Cordero para responder todo este cuestionamiento. Miren, cuando hablamos de protección, hablamos de paternalismo, porque los migrantes no necesitan solo protección, necesitan respeto, necesitan ser tratados no como objetos, sino como sujetos. Es la verdad. O sea, el paternalismo es un vicio relacional que consiste en sustituir a la persona en su conciencia, en su libertad, en sus decisiones. No les hemos cuestionado a ellos, no les hemos preguntado qué es lo que quieren. Y en ese sentido México sí es paternalista, y que se deje de eufemismos. No los protegen, los detienen. Y regresarlos al sur es meterlos en un corral. Y yo digo, insisto, no. Los migrantes son personas. Ya basta de que el Instituto de Migración, pero el Estado, cualquier Estado, deje de ver a los migrantes como cosas. Pregúntenles, tómanles en cuenta, trabajen con ellos, caminen con ellos, acompáñenlos, no los jalen para hacer lo que ustedes quieren. La vida no es lo correcto, sino la vida es lo que ellos necesitan. Entonces, preguntarle a las leyes lo que se puede, lo que no se puede, lo que está permitido o no, eso es secundario, porque la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Y si los migrantes van llegando, son fruto de una descomposición sistémica, de una irresponsabilidad en los lugares de origen, pero no por eso vamos a dejar de tratarlos aquí como personas. Vamos a juntarnos con ellos, y con ellos vamos a programar acciones que de veras les ayuden a ellos. Preguntémosle qué es lo que necesitan y no les enjaretemos lo que se nos ocurre a nosotros. Muchas gracias, padre. Doctora Cordero. Y yo voy a secundar esta exigencia. En primer lugar, exigir dejar el enfoque militar y vigilante. Y bueno, voy a citar las exigencias que en marzo de 2021 se hicieron por parte de más de 10 organizaciones de defensa de derechos humanos trabajando en la región. Número 1, que las voces, necesidades y solicitudes de las personas que están en territorio mexicano sean escuchadas, las personas en movilidad, y tomadas en cuenta para cualquier decisión. Garantizar acceso a condición regular de estancia temporal en México que responda al derecho de las personas para solicitar asilo en el país, que consideren garantizar su seguridad mientras están en el país,
3, que haya presencia de autoridades y agencias internacionales competentes, responsables en los procesos de reingreso de las personas, con casos abiertos del régimen en México, para que informen en varios idiomas sobre los procedimientos vigentes. Claro que hay procedimientos, respondiendo al doctor González, y no hay información clara ni acceso a esa información, y se requieren acciones urgentes en ese sentido, en la frontera de México con Estados Unidos y en el sur. Y se requiere la concordancia de personal de consulado de Estados Unidos, personal de ACNUR, personal de OIM, personal de UNICEF y personal del Instituto Nacional de Migración. Que se garantice la integridad, la seguridad en vez de la extorsión. Hay, digamos, testimonios de extorsión que es histórica por parte de integrantes del Instituto Nacional de Migración y de los agentes de seguridad que están en la frontera sur. Y bueno, han llamado, en concordancia con lo que ha dicho el padre, a que se escuchen las voces y se atiendan las necesidades de estas personas en movilidad. Gracias. Pues muchas gracias. Como ustedes ven, queridos amigos, amigas que han estado viendo este programa y los dos panelistas, pese a ser personas que simpatizan con el gobierno de la 4T, esto no ha sido, digamos, un problema para que ellos no expresen un punto de vista crítico con respecto a lo que está sucediendo. La Red de Derechos Humanos de Morena les agradece esa visión crítica, esa autonomía moral para poder expresar sus puntos de vista, y queremos decirles que este es el espíritu de este programa que que vamos a empezar con el día de hoy estamos comenzando, y en ese espíritu vamos a continuar tratando todos los problemas que tratemos en este espacio. Quisiera finalmente pedirles al padre Alejandro y a la doctora Blanca Cordero un minuto para expresar unas reflexiones finales, y después le daría yo la palabra a Manolo para que despidiera el programa. Doctora, si gusta dar un comentario de 1 minuto final. Bueno, pues aprovechar para agradecer este espacio. Me parece que es de suma importancia que todos los que hemos llevado al poder a un gobierno con ideales democráticos y de fraternidad, pues se hagan realidad en todos los ámbitos. El tema migratorio es de la mayor urgencia, se necesita mucho mayor esfuerzo por parte de todos los niveles de gobierno, en coordinación con instancias internacionales, para procurar justicia, y no la justicia efectivamente que dictan los Estados-nación, que como ya dije, está sujeto a una lógica distinta, que es el control de la población y el trabajo, el filtro y la selección, sino a una lógica humanitaria, una lógica de justicia desde abajo, y necesitamos que los estados se hagan cargo en sus políticas de la destrucción humana que ha provocado el neoliberalismo, y que vayamos realmente dando pasos hacia la justicia, la procuración de justicia y un mundo más humano, que por cierto, un mundo más humano tendría que ser un mundo sin fronteras como las que existen ahora. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Bueno, por mi parte, yo les comento que Jesús, yo soy sacerdote, soy misionero antes que defensor de derechos humanos y activista. Jesús decía que primero es el reino de Dios y su justicia. Nuestro presidente dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y yo digo, por el bien de todos y de la hermandad de los pueblos de la región, primero son los migrantes. Ellos sufren mucho. No pueden entender esto
personas que ya llevan años como chapulines brincando de una institución a otra buscando chambas. No pueden entender esto personas que ya se han enquistado en el escritorio y que no salen de ahí. Tienen que amar, tienen que desafiar ese escritorio para salir al territorio, llamar a sus hermanos, llamar a los migrantes. Ellos no son cosas, son personas que requieren de amor y de justicia, no de falso proteccionismo, eufemismo, para después hacer con ellos lo que quieran. No es cierto. Y entonces yo creo que la 4T tiene un desafío muy grande. Yo les decía a dos directores, que no voy a mencionar su nombre, les decía yo, dos directores de migración, les decía, ustedes no están a la altura del presidente, son traidores, están traicionando el nuevo cambio y mucho menos honran a Jesús y a la religión, porque todos nos decimos cristianos, nos decimos católicos, pero a la mera hora no lo demostramos con rezos, con prácticas de piedad. Eso no sirve para nada. Lo que se necesita es la justicia. Lo que se necesita es en la práctica demostrar que estamos del lado de los pobres. Y hoy por hoy, los pobres son los migrantes. Entonces, la 4T está en déficit con los migrantes. Mientras tenga personas insensibles que no han entendido lo que es la migración y además que no sean creativas para encontrar respuestas a las búsquedas de las personas migrantes, eso va a ser una pieza de tropiezo, una piedra de tropiezo para la misma 4T. Bueno, yo quisiera comentar, y bueno, por último, que para nosotros este tema fue el principal tema urgente, por eso lo escogimos, por eso los invitamos a ustedes, para tratar de sensibilizar y de ampliar las condiciones las condiciones de vida, de paso, la fraternidad que podemos y debemos tener principalmente con los países hermanos, los centroamericanos. Seguramente tendremos que mejorar y tendremos que continuar defendiendo a nuestros compañeros conciudadanos de Centroamérica y del Caribe con condiciones de vida muchísimo mejores, con menos exigencias y menos represión, porque ha habido represión, y esto creo que no está contemplado, no estuvo contemplado, ni queremos que esté contemplado en la política de la 4T, ni en la política de Morena. Creemos que mucho de lo que hemos pensado para la 4T es la fraternidad que tenemos que tener, el humanismo y la ética, el respeto a los migrantes y obviamente a los connacionales, pero también a los migrantes. No nos parece que las condiciones de vida que se les está dando sean óptimas. Nos parece que son insalubres, hay regionalización los están apresando, los están acorralando y están presionando para que no crucen la frontera mexicana y no tengan papeles, no tengan recursos, y finalmente no los dejan pasar a los Estados Unidos cuando algunos logran pasar tantas y tantas vallas de Guardia Nacional o de soldados o de la propia Instituto Nacional de Migración. Me parece que esto no está bien, no estamos conformes con eso, y debemos en nuestro propio partido y a nuestro propio gobierno pedir un trato mucho más humano y donde se respeten los derechos humanos. Me parece que las intervenciones de ustedes ahora pues aclaran, son directas a las cuestiones que están sucediendo y con las cuales nosotros como representantes de las Secretarías de Derechos Humanos pues no estamos de acuerdo. Nos parece que la presión de los Estados Unidos nos está obligando a hacer cosas que no
tenemos por qué hacer, no tenemos por qué maltratar y impedir a toda costa, agrediendo y limitando el paso de los migrantes centroamericanos. Y yo creo que nos falta cambiar, mejorar y reestructurar toda esta política, que no es una política completa, está bastante represiva y es una política incompleta, que México está haciendo un papel que no le corresponde. Nosotros necesitamos llegar a acuerdos claros con los países centroamericanos e incluso con los Estados Unidos, un nuevo convenio, porque no, lo que estamos haciendo no es lo correcto, ni lo humano, ni lo ético, ni hemos pensado que debe de ser así con los países con los cuales necesitamos unirnos muchísimo más. Yo les agradezco la presencia, doctora, y admiro pues su trabajo, su empeño en este problema. Parece que no debiera ser problema, que todo el mundo debe tener paso, por lo menos entre Guatemala y México, entre México y Honduras, entre estos países que estamos tan cercanos. Y también es cierto que los Estados Unidos hicieron cosas ahí, han hecho represiones tremendas en esos países y han invertido esfuerzos como para explotarlos y no para mejorar sus condiciones de vida. Le queremos dar las gracias, doctora Blanca, gracias al padre Alejandro Sodalinde, que habla muy directo y muy claro de cómo nos deberíamos de comportar como ciudadanos y como gobierno. Pues no sé, Carlos. Pues nada más agradecer nuevamente la presencia. El padre ya salió, pero le agradecemos la presencia. Su presencia acá fue fundamental. Y bueno, les estaremos avisando nuestro próximo programa. Estamos preparando un próximo programa con dos feministas que van a hablar sobre la despenalización del aborto en México. Esto tenemos que prepararlo todavía, pero ya estamos en eso y los esperamos aquí en este espacio. Oportunamente les vamos a avisar y les vamos a hacer saber cómo vincularnos. Esperamos no tener tantos problemas técnicos como ahora los mostramos. Creo que nos balconeamos como no muy expertos en este tipo de cosas, pero bueno, caminando se aprende. Les agradezco muchísimo. Buenas noches. Le pediría yo a los conductores técnicos que pongan ya la cortinilla y con eso terminamos. Estamos estrenando una cortinilla y bueno, vamos a ver cómo está. Muchas gracias. Buenas noches.